Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Sí, hoy pues no vamos a avanzar en ningún tema, solo vamos a resolver las preguntas del libro correspondientes a pues todos los temas del primer examen. Vamos a resolver las preguntas del libro, también vamos a hacer una especie de repaso de algunos conceptos de los más importantes y pues bueno, de eso va a tratar la clase del día de hoy, ¿no? Para que pues pueda ser un poco mejor el entendimiento del próximo tema, porque si lo desarrollo hoy día, pues ni siquiera me van a hacer caso, ya los conozco ya. Así que empecemos con lo que es pues el repaso del día de hoy. Eh, a ver, antes de ello, quería pues vamos a ponerle unas diapositivas que de seguro les va a ser útiles. Ya por aquí. Vamos a importar aquí tengo unas diapositivas que quiero mostrarles. Ahí está. Al final de lo que es su aula, va a encontrar una sección que dice PPT PDF, en el cual está por un lado el syllabus, el cual contiene todos los temas que hemos desarrollado en clase, y sobre todo también todos los temas que serán correspondientes al primer examen, que vendría a ser desde la semana 1 hasta la semana 6, que fue la semana pasada, ¿no? Estos 6 temas, bueno, 5 temas básicamente. Principios y tecnologías de la información, evolución de la web, norma de comportamiento, canales síncronos y canales asíncronos. Hasta allí va a ser el primer examen, ¿no? Y hoy vamos a repasar. Luego, igualmente, también están todas las diapositivas. Todas las diapositivas utilizadas en clase, ¿no? Para que ustedes mismos lo puedan repasar. Así que ahí está, ¿eh? Desde el primer capítulo hasta el último que hemos visto de canales asíncronos. Ahí está. Entonces, jóvenes, hecha esa aclaración, empecemos resolviendo las preguntas que habían quedado pendientes, ¿no? Del libro. Las preguntas del libro están, me parece, al final del curso. Así que esto lo vamos a ver por aquí. Aquí está. Al final del libro lo van a encontrar, el cual dice preguntas del capítulo 1. Así que empecemos desarrollando, ¿no? La primera pregunta nos habla de que como dueño de un negocio deseo implementar un mecanismo para generar información que no necesariamente incluya algún tipo de equipo electrónico. ¿Qué deseo implementar entonces? ¿Cuál creen que sea la respuesta, jóvenes? Chat, a ver qué dicen por ahí. ¿Cuál creen que sea la respuesta, jóvenes? Hace profesor. Así es, aquí estaríamos hablando de sistema de información, ¿no? Porque aquí básicamente lo que dice mecanismo para generar información es lo que hace referencia a sistema de información. Otra de las frases que es muy particular para un sistema de información es de conjunto de elementos que interactúan entre sí con la finalidad de apoyar las actividades de una empresa u organización, ¿no? Entonces, si ustedes ven que es un mecanismo para generar información, si ven que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pues hablamos del concepto de sistema de información. En la siguiente pregunta, que nos dicen, la información obtenida del software que apoya los procesos de la empresa es poco detallada. No tiene un criterio de orden o de agrupamiento. Tampoco tiene tablas, gráficos o listas los cuales hagan entender esa información. Entonces, la información obtenida, ¿de qué dimensión carece? Pues aquí la respuesta sería la dimensión La de C. forma, ¿no? La C, Así es. profesor. Así es, correcto, correcto, Rosa. Aquí estamos hablando de la dimensión de forma, ¿no? Así que, pues, la dimensión de forma nos dice de que la información debe ser detallada, debe ser, eh,
También fácil de entender utilizando tablas, gráficos o también distribuible a través de algún tipo de medio físico o electrónico, ¿no? Así que todas esas cosas que están relacionadas a ese concepto que nosotros vemos aquí, pues viene a ser el concepto de diseño de forma, ¿no? Pero claro, aquí está mencionado desde un punto de vista negativo, pero sí tiene mucho que ver con ese concepto. La pregunta 3, el cual me dice, al momento de realizar mis trámites para matricularme en un nuevo ciclo de la universidad, he tenido que proporcionar mi código de estudiante, mi nombre completo y los códigos de los cursos a inscribirme. Lo proporcionado, ¿a qué definición hace referencia? Es decir, mi código, mi nombre y código de los cursos a los cuales me voy a matricular, ¿a qué alternativa hace referencia? Pues haría referencia a lo que es dato, correcto, Paul, ¿no? Aquí estamos hablando de el dato, ¿no? Pero si yo me refiero a los trámites para matricularme, ¿qué alternativa marcaría? Si yo me refiero a los trámites para matricularme, ¿cuál sería el concepto? Pues aquí sería Ya. sistema de información. Entonces, todo lo que ingresa, como el código de estudiante, el nombre completo y los códigos de los cursos a inscribirme, es dato. ¿Esto a dónde ingresa? Pues a mi trámite para matricularme. Mi trámite para matricularme es el sistema de información. ¿Y dónde está la información entonces? Pues lo que sale de este trámite de matrícula, el cual vendría a ser un reporte de matrícula en el que están todos los cursos que voy a llevar, los nombres de los docentes, el horario, en qué grupo, cuántos créditos, etcétera, ¿no? En ese reporte de matrícula, ese vendría a ser el ejemplo de información, ¿no? ¿Y tecnología cuál sería entonces? Tecnología, pues de entre todo lo que es mi trámite de matrícula, se han utilizado ciertas máquinas, como por ejemplo un lector de huellas, una cámara fotográfica, una impresora, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de equipos que van a ayudar a que este trámite de matrícula sea mucho más rápido, sea mucho más confiable, que sea mucho mejor en cualquiera de sus procesos, ¿no? Entonces, esa es la tecnología. No olvidarse entonces. La respuesta a esta pregunta, por lo que se dice, ¿no? Lo que proporciono a mi trámite, pues vendría a ser dato. Dato es la respuesta correcta, ¿no? Para la siguiente pregunta, la Facultad de Educación implementará una infraestructura tecnológica que provee la plataforma en la cual la facultad construye y opera los sistemas de información. Entonces, ¿qué concepto es lo que me ayuda a construir y operar los sistemas de información? Tecnología de información. Así es, aquí Tecnología de está. información. Así es, aquí estamos hablando de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, pues esa es la respuesta que corresponde a esta pregunta. 5. Soy un fotógrafo profesional y requiero un componente informático que sirva para almacenar de forma permanente mis fotografías, es decir, que no se borren cuando apague el computador. ¿Qué componente del computador debo comprar? Pues aquí vendría a ser el disco duro, ¿no? Disco Sí, duro. ¿Qué otro nombre es el que puedo encontrar al disco duro? Pues aquí lo que ustedes observan. HDD, ¿no? HDD. Y si no es esta alternativa del disco duro, pues de repente vendría a ser una unidad de estado sólido, el cual es también un componente para almacenamiento de forma permanente, ¿no? O conocido como SSD. Le ponemos aquí. Ya, listo. Entonces, esas son las cuatro, digamos, posibles alternativas que nos muestran, ¿no? Para cuando se trate de un almacenamiento de forma permanente. Esta pregunta es lo que les ha venido en el simulacro, ¿no? Pero claro, no estaba esta alternativa del disco duro. Pues eso fue un error seguro de los que plantearon la pregunta. Bueno, o sea, yo mandé la pregunta completa con lo que es disco duro, ¿no? Pero al momento de pasarlo al planteamiento, de seguro se les pasó, ¿no? Así que la respuesta es disco duro. Ahora, dado que no le han puesto disco duro, ¿cuál es la respuesta?
pues ahí sería ROM. ROM, este de aquí. Para ese simulacro la respuesta vendría a ser ROM. Pero el concepto de ROM nosotros no lo hemos desarrollado, así que esa sería una pregunta pues que no puede ser incluido en un examen de CEPRE, ¿no? Porque ese concepto no se ha tratado. La respuesta adecuada vendría a ser disco duro, ¿no? Porque ese sí está tratado, sí está mencionado de esa forma. No olvidarse, ¿ya? No olvidarse. Cuando nosotros hablamos de la pregunta 6 que dice, deseo comprar un celular que tenga un componente que almacene de forma temporal los datos de los programas que uso, como por ejemplo en el Free Fire, ¿qué tipo de componente es ese? ¿Qué alternativa sería? La La A. profesor. Así La es, RAM, ¿no? Claro, la alternativa A. La alternativa A. Así que este es el que almacena de forma temporal los datos de los programas que utilizo. Ahora, ¿cuál es el nombre, digamos, detallado de lo que significa RAM? ¿Qué significa RAM? Ya sea en español o en inglés. A ver, ¿alguien me puede mencionar? Memoria de acceso aleatorio. Así es, esa vendría a ser la respuesta para su traducción en español. Y para lo que es en inglés, pues lo pueden encontrar como Random Access Memory, ¿no? Entonces, de esas tres maneras, ustedes van a encontrar manifestada a esta alternativa. RAM como sigla, RAM como en el inglés Random Access Memory y RAM como en español como memoria de acceso aleatorio, ¿no? Tres formas de manifestarse este mismo concepto. Pregunta 7. Hace tiempo que mi PC se ha vuelto ineficiente al momento de procesar gráficos. Es por ello que quiero adquirir un componente que aligere esa carga de trabajo de la CPU en aplicaciones como AutoCAD, Free Fire y Adobe Premiere. ¿Qué componente es el que necesito para mi computador? CPU. la D. La La D, D, ¿no? profe. La GPU, correcto. GPU. Unidad de procesamiento gráfico, porque este es el que se encarga justamente de lo que dice su nombre, ¿no? Procesar gráficos. Pregunta 8. Debido a la pandemia es necesario evitar el contacto entre personas. Para ello muchas empresas están utilizando POS inalámbricos para el pago con tarjetas de crédito. Esta máquina entonces, los POS inalámbricos para el pago con tarjetas, ¿qué tipo de computador es? Portátiles, profesor. Mm, claro, de seguro estamos viendo la portabilidad por esta característica de que es inalámbrico. Pero, a ver, si las portátiles lo comparamos como por ejemplo una máquina similar a una laptop hace varias cosas, ¿no? Como servirte para entretenimiento, servirte como para hacer clases virtuales o dictar clases virtuales, para estudiar, para hacer un trabajo, para entretenerte, como les vuelvo a repetir, pero entonces nos damos cuenta que las computadoras portátiles son de un propósito general, muy variado y diverso. Pero en cambio los POS que estamos viendo aquí, aparte de ser inalámbricos y que tener esa portabilidad de llevarlo de un lugar a otro rápidamente, pues solo sirven para hacer operaciones con tarjeta. Así que la única función para lo cual está diseñado este computador es operaciones con tarjeta. Así que es un propósito especial, siendo esa la respuesta correcta, ¿no? Así que no tratar de confundirse, ¿no? De repente es inalámbrico y es muy portátil, sí, pero las computadoras portátiles son de propósito general, ¿no? Sí, son un equipo muy compacto, que tienen todas casi de sus componentes o periféricos en un solo equipo, haciéndolo muy fácil de llevar de un lugar a otro, ¿no? Bueno, otra pregunta que no está aquí, pero que sí me gustaría hacerles a ustedes también tengan en cuenta estas alternativas que tenemos de propósito especial, portátiles, mainframe, supercomputadoras, servidores y también adicionalmente lo que habíamos hablado en clase, ¿no? De las computadoras portátiles, perdón, de las microcomputadoras y creo que con eso estarían completos las 6 alternativas, ¿no? Pero si yo les dijese, Pedro va a querer comprar un computador, el cual se encuentra comúnmente en las estaciones de trabajo y pues solamente da servicio a un solo usuario. ¿Qué tipo de computador es el que va a adquirir Pedro? Si les hablo de un computador que está en las estaciones de trabajo y que simplemente da servicio a un solo usuario, normalmente,
¿Qué tipo de computador es? Pues estamos hablando de un Micro, la micro. microcomputador, ¿no? Microcomputadoras. Así es, porque microcomputador, también conocido como PC o personal computer, es un computador que generalmente se encuentra en estaciones de trabajo y que dan servicio a un solo usuario. Así que aquí lo van ustedes a observar. Miren, microcomputadoras. Se encuentran en estaciones de trabajo, lo que les dije, como también dan servicio a un solo usuario. Ahí está, dos características que les había mencionado en la pregunta. Así que esa es otra. Si yo les dijese, Pedro desea utilizar un computador de nombre Manatí que se encuentra en un instituto de investigación amazónica en Perú, sobre todo para poder investigar los cambios climatológicos que ocurren en esta región de la zona amazónica del Perú. ¿Qué tipo de computador es el que está utilizando? Supercomputadora. Supercomputadora. Así es, Supercomputadoras. supercomputadoras, ¿no? ¿Y cuál es el otro nombre? Porque yo les hablé del manatí, ¿no? De un computador que tiene nuestro país. ¿Cuál es el otro nombre de computador que está mencionado en el libro? Maratron. Letras. Mare Nostrum, ¿no? El que está aquí. Miren, por aquí ya me pasé. Mare Nostrum. Que está en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta de que para el caso de la supercomputadora sí tenemos dos ejemplos, los cuales básicamente pueden ser planteados como pregunta de examen, como les acabo de hacer ahora, ¿no? Hablando directamente del Mare Nostrum o Manatí. Así básicamente también les pueden directamente referir a lo que es una supercomputadora, porque en realidad sus características conceptuales no son muy complicadas, ¿no? Como hablar de que es más grande y poderosa y costosa que existe en el mercado, pero más allá de eso, no hay un concepto un poco como que pueda ser utilizado en una pregunta. Pero ya teniendo estos ejemplos, sí es mucho más fácil de recordar, ¿no? Para el caso de las mainframes, pues vamos a saber que estas son computadoras muy potentes pero que gestionan una gran cantidad de datos y gestionan una gran cantidad de usuarios. Esto pues los hace muy costosos también. Que al igual que una supercomputadora, pues tiene un gran poder de procesamiento, pero en esta ocasión es dedicado a lo que es el ámbito de del uso comercial, ¿no? Del uso comercial. En el caso de las supercomputadoras son para investigación, otra manera de diferenciarlo. Bueno, los servidores son similares a las mainframes, pero son menos costosas. Una forma del planteamiento sería de la siguiente manera, si yo les dijera, ¿no? Pedro desea adquirir un computador muy similar a las que puedan gestionar gran cantidad de datos y gran cantidad de usuarios. Pero lo que requiere Pedro necesita ser un poco más accesible en cuanto a costo y por ende también tendría algo menos de capacidad. ¿Qué tipo de computador es el que desea adquirir Pedro si quiere emprender una pequeña empresa? Servidores. Claro, ahí tendría que ser servidor, ¿no? Y como se han dado cuenta, muchas de sus características mencionadas se centran en ser similares a la mainframes, pero está vista desde un punto de costo, ¿no? En el cual es mucho más barato y por ende de menor capacidad. A ver, jóvenes, disculpen un ratito. Entonces, jóvenes, como les decía, ¿no? Los servidores vienen a ser orientados de esa manera. Te pueden decir algo similar a lo que puede ser un concepto, pero lo que importa es que en este caso son mucho más baratas y accesibles para pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Así que ese punto conceptual es lo que debemos tener claro. Volviendo entonces a las preguntas que tenemos por aquí. Aquí. Nos dice lo siguiente, el docente de tecnologías de la información actualmente dicta sus clases a través de Zoom o de Webex Meetings. ¿Qué tipo de tecnología estará utilizando el docente? Pues, ¿cuál creen que sea la respuesta, jóvenes? La C. La Claro, C, un profesor, software de de aplicación. aplicación. Así es, un software de aplicación.
Pues la mayoría de programas que nosotros utilizamos van a estar clasificados como software de aplicación. Word, Excel, PowerPoint, tus videojuegos, tus aplicaciones de Netflix, de Amazon o de cualquier otra aplicación que utilices para algún tipo de necesidad en específico, pues va a ser clasificado como software de aplicación. Pero los otros tipos de software que tenemos aquí como software operativo y software utilitario, su cantidad de programas conocidos es muy reducido. En el caso de un software de sistema operativo, ¿cuáles son los programas que podrían plantearse como pregunta de examen? ¿Cuál quieren ustedes? A ver, son por lo menos 4 programas que he mencionado en clase que están referidos a sistemas operativos. ¿Cuáles son? A ver. Windows, Claro, estamos hablando de Windows. Windows, Otro. Linux, el Ubuntu, Linux, el macOS, Android, Android, Sí, sí, sí. Entonces tenemos Windows, tenemos Linux, tenemos Android, Ubuntu también que mencionó su compañero, pero es un poco menos conocido, pero podríamos mencionar para computadoras Windows y Linux. Y para lo que es celulares, Android y iOS, ¿no? O iOS. iOS, ¿no? Entonces, ellos van a ser ejemplos de sistemas operativos. No olvidarse, esos nombres lo más probable es que sean utilizados como ejemplo para preguntarles en el caso del sistema operativo. Conceptual, mm, no creo que venga porque el libro no tiene concepto de un sistema operativo. Pero de todas formas, ustedes deben saber que un sistema operativo es aquel programa que gestiona la conexión o, digamos, la comunicación entre lo que es el hardware y el software conectado dentro de mi computadora. Es como el alma del computador, ¿no? Porque permite pues que todos estos elementos de hardware y software interactúen entre sí. Ahora, cuando hablamos de un software utilitario, pues estamos hablando de esos pequeños programas que vienen con el sistema operativo, los cuales te ayudan en cierta manera a gestionar algún tipo de recurso que tenga tu computador o te ayuden a darle mantenimiento, ¿no? Como por ejemplo el administrador de tareas o el administrador de archivos, ¿no? O el administrador de lo que puede ser el panel de control, ¿no? Tenemos entonces varios programas que son pequeños, que vienen con el sistema operativo y te ayudan a darle un seguimiento o mantenimiento o controlar o gestionar algún tipo de recurso, ¿no? No olvidarse entonces estos 3 tipos de software, porque lo que es software de oficina y software académico, eso no existe, ¿no? La siguiente pregunta, en el cual se habla de componentes electrónicos de la computadora que se encuentran conectados a la CPU y sirven para comunicar a la computadora con el usuario y viceversa, ¿cuál sería la respuesta? la C, profesor. Periféricos, ¿cierto? Estamos hablando de periféricos. Ahora, cuando hablamos de periféricos, pues nosotros sabemos que este concepto resaltado es el que está en el libro, así que hay mucha seguridad al momento de marcar una respuesta como esta. Pero dentro de lo que son los periféricos tenemos 4 tipos. Los dispositivos de entrada, los de salida, los de entrada y salida a la vez, y lo que es dispositivos de almacenamiento. 4 tipos, ¿no? Ahora, con respecto a estos 4 tipos, lo único que el docente puede plantear es una pregunta aplicada, es decir, te va a dar el nombre de un componente y tú vas a tener que identificar qué tipo de este, alternativa es la correcta haciendo referencia a ese componente, ¿no? Por lo tanto, si yo les hablo de un parlante y les digo, ¿no? Pedro utiliza un parlante para poder escuchar todos los sonidos de su grabación, ¿no? Entonces, el parlante, ¿qué tipo de periférico es? ¿Ustedes qué responderían? El parlante viene a ser un periférico de salida. En Salida. cambio, si, ajá, en cambio, si yo les dijera, ¿no? Pedro utiliza un micro para la nueva grabación de su disco. ¿El micrófono qué tipo de computador sería? entrada. De entrada, ¿no? En todo caso, si ustedes tienen alguna duda de cómo identificar un componente, si es de entrada o de salida, pues yo les recomendaría que se centren en su propia perspectiva como usuario. Y todo lo que a ustedes como usuario les permita ingresar datos al computador, pues vendría a ser considerado como dispositivo de entrada.
Y todo aquel dispositivo que ustedes utilizan para recibir información como usuario, pues está considerado como dispositivo periférico de salida. Tal es el caso como, por ejemplo, el teclado y el mouse son periféricos con los cuales yo ingreso datos o recibo datos. Pues ingreso datos. Por lo tanto, teclado y mouse es de entrada. Yo con el monitor, ¿recibo o entrego datos? Pues yo recibo datos, ¿no? O recibiré información, pero en general, así que lo que recibo es un periférico de salida, un periférico de salida. Lo mismo si hablamos del parlante, de salida. Si hablamos del micrófono, de entrada. Si hablamos de la impresora, esta es de salida. Si hablamos del escáner, es de entrada, ¿no? Pero van a haber algunos periféricos que tienen doble función. Son de entrada y de salida a la vez. Esos periféricos son algo raros, pero también son cada vez un poco más frecuentes que antes, ¿no? Es decir, un periférico mixto como un auricular con micrófono, pues mezcla las dos categorías, ¿no? Haciendo de que en ocasiones sea, pues, un periférico de entrada y en otras un periférico de salida. El caso de una multifuncional igual, ¿no? El escáner es de entrada y de salida es la impresora. Eh, bueno, esos serían los tres tipos de periféricos, ¿no? Los de entrada y salida a la vez y los de salida. Ahora vienen los de almacenamiento. En cambio, los de almacenamiento, pues estos van a depender un poco del almacenamiento fuera del computador. O sea, todo aquel dispositivo que me permita guardar información fuera del computador es considerado como un periférico de almacenamiento. Como por ejemplo, una memoria USB o también puede ser un CD, un DVD o Blu-ray, ¿no? Que son dispositivos externos para almacenar información. Así que esos son los periféricos de almacenamiento. Y ya para finalizar esta parte de lo que es el capítulo uno, pues aquí he traído una diapositiva que quiero compartir con ustedes, el cual resume muy bien lo que es el primer examen, ¿no? El primer examen, bueno, lo que corresponde al primer capítulo del primer examen, me corrijo. Aquí tendríamos que hablar de lo que es el dato, ¿no? Como imagen o número o texto que entra a un conjunto de elementos que vienen a ser aquel mecanismo para generar información. ¿De qué estamos hablando entonces? De un sistema de información, una serie de procesos que interactúan entre sí para generar información. Esta información pues tiene tres dimensiones, hablando por la dimensión de tiempo que nos dice que la información debe estar actualizada, hablando por la dimensión de contenido que la información no debe tener errores, y sobre todo tiene que medir un desempeño, y ya para el final lo que es la dimensión de forma, el cual nos indica de que en la forma que se manifiesta esa información, ese contenido, pues tiene que ser entendible, tiene que ser fácil de transmitir entre medios físicos o digitales, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de formas de poder transmitir la información producida por un sistema de información. Ahora, ¿y dónde están las tecnologías? Pues las tecnologías vienen a ser todo aquello que da soporte a la construcción y operación de los sistemas de información. Y como ustedes pueden observar, las tecnologías son comprendidas como herramientas, ¿no? En el caso de un sistema de información, pues se encuentran dentro en diferentes actividades, ya sea en la entrada, en la salida o en el avión, pero de todas formas, eh, entrada, salida, almacenamiento o procesamiento. Vendría a ser las etapas en las cuales va a estar inmersa esta de las tecnologías de la información, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tecnología que más se utiliza? Pues es la computadora. La computadora pues está compuesta por hardware y software, el cual, de acuerdo a ello, nosotros vamos a tener diferentes tipos de computadoras, ¿no? Desde las supercomputadoras, que son las más costosas y caras, que es para investigación, hasta pasando por las mainframe servidores, que son de tipo comercial, pero una es más cara que la otra, una es más capaz que la otra, una es más costosa también por ello. Y solo es accesible por grandes corporaciones. En el caso de los servidores es mucho más accesible por las pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Así es cuando nosotros terminamos este primer capítulo. Como pueden observar, es muy sencillo.
no hay mucho del cual podemos, digamos, tener alguna complicación. Lo más fácil que te preguntan es qué es un dato, qué es un sistema de información, qué es una tecnología de la información y qué es la información como tal. Para lo que es el segundo capítulo, se habla sobre evolución de la web y aquí nosotros debemos identificar también conceptos, ¿no? Porque cuando aquí se nos dice de que hay una página web de la Uneval que se interconecta a través de enlace de hipertexto con otros documentos disponibles en la Internet, ¿qué alternativa sería la correcta? ¿Cuál creen que sería la correcta? Correcto, Fabricio. Aquí estamos hablando de lo que es la web, sobre lo que es la web. ¿Por qué es web? Porque aparte de ser un tipo de concepto en el cual se habla de enlaces de hipertexto, pues también se habla de que puede ser la www o puede ser World Wide Web o también puede ser ARPANET como una especie de, haciendo referencia al hipertexto, como una mezcla de gráficos, textos e imágenes o cualquier tipo de archivo en un solo documento. Dicho documento se conecta con otros documentos disponibles en Internet, ¿no? Entonces es allí donde nosotros entendemos el concepto de la web. Así que no olvidarse. Si yo hablo de www.tufoto.com como una creación de Pedro en el cual Pedro nada más utiliza esa web para dar a conocer su trabajo a los usuarios. Por lo tanto, estoy notando de que pues o bien lo publica y el usuario o bien lo recibe, nada más. Por lo tanto, ¿qué tipo de canal es? O perdón, ¿qué tipo de versión de la web es? Pues vendría a ser la versión 1.0. Porque esas son las características de la versión 1.0, ¿no? El cual, aparte de tener al usuario como un usuario quien solo publica o en todo caso solo lo lee, una página perdón, poco interactiva, o sea, nada de interactividad, no hay una forma de devolver algún tipo de mensaje, es estática, es primitiva, es secuencial, es centralizada, pues todas esas características son relacionadas a la web 1.0, ¿no? La pregunta 13, en el cual se me dice que Analí, a pesar de haber encontrado la información que necesita, no confía en la información porque esta ha sido modificada por los usuarios regularmente. Por lo tanto, yo sobreentiendo que en esta página de Wikipedia hay un grupo de personas que pues tratan de, de modificar esa información para poder ser verificada también por otros moderadores que dirán, ¿no? Lo que tú estás deseando cambiar es correcto o no es correcto o algo por el estilo, ¿no? Pero de eso se trata Wikipedia, de una colaboración, ¿no? De una interacción de muchas personas con otras personas. Por lo tanto, aquí es Web 2.0. Otra consulta más que les puedo hacer aquí con respecto a la Web 2.0 es, ¿quién es el nombre de la persona el cual dio el concepto de Web 2.0? O lo nombró de esa manera, ¿no? Aureli. Bueno, Aureli. O'Reilly en lo que es el año 2004, ¿cierto? Así que no olvidarse de ese aspecto. O'Reilly en el año 2004. Para la siguiente pregunta, en el cual se habla de que mm, esta aplicación, pero en tus manos, ofrece información estadística al usuario de acuerdo a la ubicación GPS. Si es de acuerdo a la ubicación GPS, entonces nosotros estamos hablando de este contexto geoespacial, de la web geoespacial. Si es el contexto de la web geoespacial, ¿qué alternativa sería la correcta? 3.0, ¿no? Así que de la web 3.0 nosotros podemos recordar que este nombre se lo dio Seltman en el año 2006 y que fue operativo en el año 2010. Asimismo, la web 3.0 también se hace llamar como web semántica, en el cual pues se trata de buscar una relación entre todos los metadatos que pueda tener una página web, implementación de la data web, de base de datos, de interoperatividad, etcétera, ¿no? Pero todo tiene que ver también con obtener información personalizada. Así que esa es la explicación en resumen de la web 3.0, ¿no? Medalit, que es una enfermera muy ocupada y hoy tiene una reunión muy importante al cual asistir, utiliza Siri para poder contratar un taxi.
Siri, ¿qué versión de la web es? Pues aquí sí estaríamos Web hablando. 4.0. Así es, de la versión 4.0. Aparte de conocer los nombres de los asistentes virtuales como Siri, Cortana, Alexa, Bixby o el asistente de Google, pues esos cuatro nombres van a ser los mejores representativos de la web 4.0, pero existe lo que es la palabra de Deep Learning o Machine Learning. Si yo le dijera, ¿no? Pedro implementa una tecnología basado en Deep Learning para poder hacer mejores predicciones y tener un comportamiento mucho más inteligente con tan solo pedirle algún tipo de actividad. ¿Qué versión de la web sería? ¿Uno, 2, 3 o 4? O incluso web. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Pues vendría a ser respuesta de web 4.0, ¿no? Así que esa es la explicación que podemos darle como repaso a la web 4.0. Si yo les hablo de que hay una página que mezcla textos, gráficos y archivos de todo tipo en un mismo documento, ¿qué alternativa sería la respuesta? ¿Qué alternativa? Claro, aquí estaríamos hablando del concepto de web también. Si ustedes se fijan, al momento de que yo les hablé del concepto de web, les dije lo siguiente. Web es un conjunto de documentos interconectados a través de enlaces de hipertexto. Otro. Hipertexto se entiende como la mezcla de archivos de todo tipo dentro de un mismo documento. Ahí está. Lo que yo les acabé de plantear, tomen en cuenta lo que es este segundo párrafo, ¿no? La mezcla de todo tipo de archivos dentro de un solo documento, ¿no? Así que aquí estaríamos hablando sobre la web, ¿no? Ya, listo. Pregunta 17. Si la DIRES es un portal web que centraliza la información que sea secuencial y divulgativa, ¿qué característica de la web es? Pues esta es la versión 1.0. La versión 1.0. Porque las características básicas de la web 1.0 son las siguientes. Pero aquí vamos a encontrarlo. Nos dice que es primitiva, es estática, centralizada, secuencial, de solo lectura y no es interactiva, ¿no? Ahora está. Ahí está. No es interactiva, primitiva, secuencial y todo ello. Así que todas esas características son más referencias a la web 1.0. Por ese motivo es la respuesta. Pregunta 18 que nos habla de que si esta empresa interactúa más ágilmente con sus clientes y comunidades afines, pues estamos hablando de la web 2.0. El Ministerio del MIDIS va a incluir metadatos para que puedan ser rastreados por los sistemas de procesamiento. ¿Se acuerdan? Todo ello está mencionado para lo que es la Web 3.0, ¿no? Web 3.0. A ver aquí, ¿qué me dicen? Allá, mi abuelo va a utilizar Cortana para hacer compras por delivery. Compras por delivery, pues vendría a ser la versión 4.0 porque se está utilizando un asistente virtual como Cortana, ¿no? Así que esas serían todas las preguntas de normas, perdón, de evolución de la web. Porque ahora vamos a entrar a lo que son las normas de comportamiento en el ciberespacio. Esta pregunta es un poco más fácil de desarrollar porque, pues, todas las preguntas planteadas hasta el momento, pues, están más relacionadas a la regla número uno, que es mucho más fácil de entender porque pues la idea central de la pregunta tiene que radicar en lo que haga sentir mal a la otra persona, ¿no? Y aquí, pues cuando ella te dice, quisiera hablar contigo y tú le dices que en estos momentos no, porque tú solo me escribes para llorar, pues no estás teniendo sentimientos. Así que básicamente es la regla número uno, ¿no?
Regla número uno. Si hay un administrador de grupo que vota a todos sus integrantes porque no piensan como él, esto es claramente una regla de no abuse de su poder. Señale todo. Ya está, ¿no? No abuse de su poder. Ahora, en algún momento este abuso de poder va a conllevar a romper también la privacidad de las demás personas. Entonces, ¿cuál marco cuando se da esa situación? Pues de seguro vas a tener que marcar lo que es regla número 8 si es que se trata de actividades sociales, ¿no? Como que prestaste a tu amigo tu celular y de acuerdo a ello ha observado todas tus fotografías. Ah, entonces en ese caso sí es regla número 8, ¿no? Pero en todo caso, si tienes un cargo, como no sé, Pedro es el encargado eh, de ver, l- a ver, de ver, Pedro es el encargado de gestionar la base de datos de usuarios y contraseñas de una empresa X, Y, Z, ¿no? Pero como yo gestiono por mi cargo, porque soy un administrador de sistemas de la base de datos, pues me aprovecho para poder revisar las contraseñas y correos electrónicos de mis compañeros. Ah, entonces eso ya no es muy ético, ¿no? Así que por eso es que podríamos decir de que la regla número 9 está muy relacionado a actividades profesionales y la regla número 8 a actividades sociales, ¿no? Si hablamos aquí de que el usuario está descargando desde hace 3 horas, pues aquí es regla número 4, ¿no? Respetar el tiempo y el ancho de banda de las otras personas. Si Miguel aquí discute demasiado sin tener en mente de la discusión que tiene que mantenerse en un ambiente sano y educativo, la respuesta es alternativa A. Si yo descargo un libro muy raro y lo comparto por internet, ¿qué estoy haciendo? Pues tratando de compartir el conocimiento, ¿no? Ujú. A ver aquí. Comparta su conocimiento. Ahí está. Si hablamos de que Antonio llega a su casa después de que en la calle ha sido muy educado, pero cuando está en su casa a través de Facebook es muy intolerante y suele insultar a las personas, pues aquí estábamos hablando de eh, la regla número 2, aplicar los mismos estándares que en la vida real, ¿no? Así que esta va a ser la única regla en la cual se comparen dos situaciones. Por un lado, la vida real, que puede ser muy bueno, para luego mandarlo al ciberespacio, en el cual puede ser muy malo, ¿no? Así que esa comparación si existe es regla número 2. Si aquí Lucía y Arthur conversa y Arthur le dice, hola bebé, ¿qué haces? Arthur, ¿qué regla no está aplicando? Pues no se hace ver bien en línea. En cambio, si yo digo de que las palabras que utilizo en un videojuego, no lo sé, se me ocurre, ¿no? PvP o PP o GG, pues eso no lo puedo utilizar en lo que es una comunidad de amigos que no tienen nada que ver con los videojuegos porque no me van a entender, ¿no? Entonces, saber reconocer en qué parte del ciberespacio estás es importante, así que esa es la respuesta, ¿no? Reconoce en qué parte del ciberespacio te encuentras. Si volviendo a ese ejemplo entre Arthur y Lucía, pero ya no preguntado por Arthur, sino por Lucía, pues aquí estamos encontrando de que ella aplica la regla número 10. Perdona los errores ajenos porque la corrige de una manera amable, ¿no? Juan y Cristel son enamorados, pero Juan crea un perfil falso porque Cristel le ha bloqueado porque terminaron su relación. Así que regla número 8 es respete la privacidad de las otras personas, ¿no? Ya para finalizar, antes para que se vayan a su siguiente clase, pues cuando se habla de emisión a través de tecnología de transmisión de señales digitales, pues hablamos de la televisión digital. Si quiero chatear a través del chat.com, pues esta es una página de chat. Si deseo utilizar Telegram para chatear en tiempo real utilizando una aplicación, pues aquí estoy hablando de mensajería instantánea. Si hablo con una interacción entre un grupo de personas a través del uso de una telefonía de alta calidad, movilidad de manos libres, pues estoy hablando de lo que es la audioconferencia, ¿no?
Ahí está. Si Webex es una aplicación de transmisión simultánea de audio y de video y además me ofrece facilidades telemáticas, pues aquí ya estoy hablando de videoconferencia. Y si es videoconferencia, es un síncrono bidireccional. WhatsApp Web actualmente lo utilizo para coordinar un círculo de estudios con mis compañeros. WhatsApp es una de mensajería instantánea, pero WhatsApp Web es una página de chat. Eh, pero en ambos casos se cumple que viene a ser un canal síncrono bidireccional, ¿no? Así que esa sería la respuesta. Pedro ha creado un foro. El foro vendría a ser un canal asíncrono multidireccional limitada. Un foro exclusivo es un tipo de foro cerrado. Foro de código abierto y foro de código cerrado está en descarte porque ese tema no lo hemos tratado. Es un distractor. Si en la página yo puedo crear, modificar o borrar un mismo texto compartido, estoy hablando de algo similar a la wiki, ¿no? Y si es similar a la wiki, pues aquí estaría tratando de resolver a que es un canal asíncrono multidireccional limitada, ¿no? Ahí está. Con eso ya queda mucho más claro. Si yo puedo crear un blog, el blog es un tipo de multidireccional abierta, ¿no? Un asíncrono multidireccional abierta. Si hablo del diario regional, que es un periódico, es un asíncrono unidireccional. Si hablo sobre comunicación en tiempo real con canales bidireccionales, pues aquí hablo sobre el chat, WhatsApp y Skype, ¿no? Página de chat, luego está mensajería instantánea y finalmente videoconferencia, ¿no? Los tres harían parte de esa respuesta. Ya estoy por terminar. La radio vendría a ser un canal síncrono unidireccional. Aquí para realizar una llamada simultánea es un celular moderno. Y aquí cuando se habla de un sitio web para usuarios que pueden subir y compartir videos, pues estoy hablando de videoblog, ¿no? Recordar que audioblog es sinónimo de podcast, así que esas son las clasificaciones que yo tengo para lo que es este tipo de canal o tecnología. Bueno, jóvenes, hasta aquí ese repaso del día de hoy. Espero que hayan entendido, hayan refrescado un poco algunos conceptos ya para que estén listos en su próximo semana, en su próximo examen, ¿no? Así que jóvenes, cuídense, nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.